¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Todo CCF. Hoy martes 4 de julio, por aquí vamos a estar hasta eso de las 6, para contaros la última hora del Córdoba Club de Fútbol, que hoy pasa por el nombre de Carlos Albarrán, que se ha convertido en el cuarto fichaje oficializado por el conjunto blanquiverde. Carlos Albarrán es lateral derecho, es catalán, tiene 29 años y llega procedente del Algeciras, es decir, que llega de la mano de Iván Ania para reforzar el carril diestro. Luego veremos además también cómo queda la plantilla del Córdoba, cómo está la plantilla del Córdoba en este momento, pero era uno de los puestos que todavía no tenía ningún jugador, pues ya tiene a Carlos Albarrán. Insisto, el Córdoba lo ha anunciado esta mañana, eso de las 12:30, con un vídeo de presentación en el que se ven sus bondades, ahí lo están viendo, sus cualidades como futbolista, procedente del Algeciras, 29 años, como hemos comentado, y que jugó 35 partidos de la mano de Iván Ania la pasada temporada en el grupo 1 de la primera federación. Sufrió, eso sí, para salvar la categoría el Algeciras, que lo hizo a la postre porque bueno, el Córdoba le ganó al Badajoz. Recuerden, en aquel partido ganó el Córdoba, el Algeciras había perdido su compromiso con el Real Madrid Castilla y al final logró salvarse, dejando en segunda federación al Badajoz. Es natural de Badalona, durante prácticamente toda su carrera ha jugado en el norte, ha jugado en Cataluña, básicamente, en el grupo 3 de Segunda División B, cuando existían los 4 grupos, y en el grupo 2, en este caso de Primera Federación, con el Nasti de Tarragona. Ahí están viendo imágenes precisamente en el Nou Estadi. Pasó por las filas del Español, su filial, donde empezó. Luego se marchó al Sant Andreu, a la Llagostera. También hemos visto antes imágenes ahí en la Llagostera. 2 añitos en el Badalona y 3 en el Nàstic, donde jugó un playoff de ascenso, por cierto, a segunda, antes de dar el paso de marcharse al sur. Ahí, a las filas del Algeciras, que están viendo estas últimas imágenes. En total, acumula un total de 200 partidos en la tercera categoría del fútbol español, por lo que es un jugador que tiene muchísima experiencia y que es conocedor de cómo va esto en la tercera categoría del fútbol español, lo complicado que es también ascender a segunda división, y bueno, pues es una pieza muy importante seguro para el Córdoba, entre otras cosas porque Iván Ania lo conoce muy bien. Hablaremos ahora también de Iván Ania. Esta semana intentaremos hablar con compañeros de Algeciras para que nos cuenten precisamente qué se puede esperar el Córdoba de su nuevo entrenador, de Iván Ania, pero ya nos avanzan que es un técnico muy ofensivo, al que le gusta mucho que los laterales se incorporen mucho en ataque. Es decir, que Carlos Albarrán es una de esas apuestas, uno de esos jugadores que va a ser muy ofensivo, muy incisivo durante la temporada, o al menos eso se espera desde el Córdoba Club de Fútbol. Todavía queda un poquito para conocer las presentaciones en primera línea de batalla, como suele ser habitual durante el mes de julio, una vez que se vayan incorporando los futbolistas a la pretemporada, prevista por cierto para el próximo lunes. Es decir, que ahí ya los conoceremos más en profundidad y sus primeras impresiones, pero sí que hemos podido escuchar pues muy poquito, apenas 15 segundos, de Carlos Albarrán, que se ha dirigido a través de los medios oficiales del club a lo que es, o a la que es su afición, de esta manera, esta mañana. Carlos Albarrán. Hola amigos, estoy encantado de formar parte del Córdoba. Tengo muchas ganas de comenzar y de pisar el reino. Un abrazo a todos. Bueno, pues ese era Carlos Albarrán, feliz por unirse al Córdoba Club de Fútbol. Ahí lo hemos visto en un escueto mensaje que publicaba el Córdoba Club de Fútbol en su perfil de Twitter. Carlos Albarrán, que bueno, pues ya será presentado la próxima semana en el Estadio del Arcángel, o conforme vaya avanzando ya las semanas, porque insisto que el Córdoba volverá a los entrenamientos el próximo lunes. Todavía no está confirmado, pero se esperará durante la próxima semana, las próximas 2 semanas, ir ya anunciando y presentando a los nuevos jugadores que van a estar este año en la plantilla del Córdoba 2022-2023. Una plantilla que va a comandar Iván Ania, entrenador del Córdoba, que firma para esta temporada, y están viendo el cartel de presentación que hacía el conjunto blanquiverde. Bienvenido, welcome a Iván Ania, técnico asturiano de 45 años, que llega procedente del Algeciras, y del que hablan muy bien. Entrenó, entre otros, también al Racing de Santander. Es un técnico muy experimentado en esta primera federación, en esta segunda división B, donde alcanza prácticamente los 200 encuentros, lleva 194, según los cálculos que hemos sacado antes ahí en redacción, o sea, cercano a los 200 partidos. Con 39 años entrenó al Caudal, empezó entrenando al Caudal, luego fue al Villanovense, donde por cierto
jugó frente al Córdoba, estuvo encuadrado ahí en el grupo cuarto de Segunda División B, jugó en este caso ante el filial, ante el Córdoba B, y tras ese paso por Villanueva de la Serena se marcha al Racing, y ahí ya digamos que fue su gran proyecto. Ahí están viendo imágenes precisamente en Santander, y decimos su gran proyecto porque es donde consigue el ascenso a Segunda División en la temporada 18-19, la 2018-2019, tras ser campeón de grupo y dejar fuera en la eliminatoria de campeones. Entonces no existía aquello que sí existe ahora, ¿no? Esto de el primero asciende directamente, no, el primero se enfrentaba antes en una eliminatoria de campeones, y el que ganaba ascendía directamente y el que no seguía en el playoff. Bueno, pues en aquel entonces se midió al Atlético Baleares, que había sido campeón de otro grupo, empató a 0 en Santander, empató a 1 en Baleares, valía entonces el gol en campo contrario, valía doble en caso de empate. Bueno, pues ascendió el Racing de Santander a Segunda División, aunque no le fue muy bien a Iván Ania en el fútbol profesional. Jugó 15 partidos, o dirigió, mejor dicho, al Racing en 15 partidos, y fue destituido la campaña siguiente en Segunda División, hasta que después llegó al Algeciras, donde firmó un contrato de 4 temporadas, solo ha cumplido 2, la primera bastante exitosa, estuvo cerca incluso el Algeciras de meterse en el playoff, y en la segunda, pues lo que os contaba antes, ¿no? Que al final se salvó pues por los pelos, porque el Córdoba le ganó al Badajoz y el Algeciras perdió ese partido que tenía frente al Real Madrid Castilla. Bueno, pues en caso de que el Córdoba no hubiera ganado al Badajoz, el equipo que habría descendido a Segunda Federación hubiera sido el Algeciras de Iván Ania. En su primera temporada, por lo que decíamos, coqueteó con el playoff, y en la segunda coqueteó con el descenso. Ese es Iván Ania, ese es el entrenador del Córdoba, el que va a ser nuevo técnico del Córdoba, que va a ser presentado el próximo viernes, y hacemos caso pues de lo que nos dijo Antonio Fernández Monterrubio ayer durante la campaña de abonados. Va a ser presentado Iván Ania el viernes, pues todavía no conocemos la hora, pero bueno, pues conforme sepamos la fecha concreta de la presentación del técnico asturiano, pues evidentemente la contaremos, y aquí la veremos también el próximo viernes en nuestro Todo CCF, antes de despedir la semana. Pero no ha sido el único movimiento que ha tenido el Córdoba, seguro que más de una que nos estáis viendo desde cualquier parte del mundo, porque nos podéis seguir desde cualquier zona del mundo. Estaréis al tanto, estaréis informadas de los movimientos del Córdoba, pero vamos a ir repasándolos porque nosotros nos hemos incorporado, nos incorporamos ayer con la campaña de abono, pero queremos también saber o repasar un poquito cómo está el Córdoba en materia de fichajes. Hemos hablado ya de Carlos Albarrán, hemos hablado de Iván Ania, que fue el entrenador, el primero que se anunció, pero además de Carlos Albarrán, el Córdoba ha anunciado 3 refuerzos más. El primero, Adri Castellano, jugador cordobés, 29 años recién cumplidos en el mes de junio, canterano del Córdoba, donde se formó, aunque luego se marchó muy joven. Esto que suele ocurrir, ¿no? En muchas ocasiones que los chavales pues optan por marcharse siendo muy jovencitos a otros clubes antes de esperar quizá para dar el salto al primer equipo de su ciudad. Bueno, pues Adri Castellano sí que estuvo en las categorías inferiores del Córdoba, pero se marchó rápido a Valdebebas, a la capital de España, donde pasó a engrosar las filas del Real Madrid C, del segundo filial del conjunto blanco. De ahí pasó al Celta B, su carrera pues estuvo enmarcada mucho por los filiales, también estuvo en el Almería B, donde por cierto llegó también a debutar en segunda la campaña 2015-2016, y en el Granada B donde lo hace muy bien, también participa con el primer equipo y logra ascender con el Granada a la primera división en la campaña 2018-2019, donde jugó un total de 8 partidos, por cierto, que eso también es importante, con lo cual Adri Castellano trae experiencia en esta categoría. Después de eso, todo fútbol profesional, un añito en el Numancia y 3 en la Ponferradina, donde ha descendido este año a Primera Federación, va a estar en el otro grupo, es decir, no se va a enfrentar a la Ponfe este año Adri Castellano, pero bueno, llega con un bagaje también amplio, este lateral izquierdo o central zurdo. Bueno, pues este es, insisto, Adri Castellano, que era también un secreto a voces, porque ya pues había sido, bueno, pues prácticamente anunciado, ¿no? Era un secreto a voces, ¿no? El fichaje de Adri Castellano, y él mismo se había encargado incluso de confirmarlo al término de la temporada con la Ponferradina. Bueno, pues ese es Adri Castellano. Tras Adri Castellano, el Córdoba dijo, bueno, pues vamos a seguir tirando, en este caso del costado zurdo, y vamos a anunciar a un jugador que yo creo que sí que puede ilusionar mucho a la afición del Córdoba, porque es un jugador del que se habló mucho, Adilson Méndez, portugués, lisboeta, nacido hace 26 años, extremo zurdo, ahí lo están viendo, donde este año ha cuajado una gran temporada en las filas del Badajoz, de hecho ha sido su mejor temporada en España, la temporada de su consagración,
ha metido 7 goles, Adilson Méndez, uno de ellos, por cierto, en el Arcángel. En la última jornada de Liga no le valió al Badajoz para salvarse, de hecho aquel tanto fue el gol del empate momentáneo en el Arcángel. Al final descendió a Primera Federación y ya saben que esto fue un culebrón de verano, o sea, un culebrón de invierno, mejor dicho, que se alargó un poquito después porque el jugador tenía una cláusula de renovación automática por partidos con el Badajoz, parecía que no quería jugar porque no quería activarla, pero al final sí que cumplió los partidos, pero en caso de descenso quedaba libre. Bueno, pues al final no ha habido que hacer mucho encaje de bolillos o no ha habido que hacer mucha ingeniería o tirar mucho de ingeniería, porque al final el futbolista, insisto, ha venido libre por esa condición en su contrato de quedar libre en caso de descenso. Habría que haber visto qué hubiera pasado en caso de que no hubiera quedado libre, porque insisto que tenía ya un compromiso adquirido con el Córdoba desde el pasado mercado de invierno, o sea que en cualquier caso al final Adilson Méndez está también en el Córdoba. Al Badajoz llegó en la campaña 19-20 y casi acumula cerca de 100 partidos con los pacenses, se quedan 97 y ha jugado 2 playoffs de ascenso a Segunda División, es decir, que también tiene mucha experiencia Adilson Méndez, que, como decíamos antes, ha vivido este año su etapa de consagración, su temporada de consagración, metiendo 7 goles. Ahí lo están viendo, extremo zurdo, de estos de nuevo cuño, ¿no? De estos que les gusta más meterse hacia adentro, un perfil parecido al de Simo Buzaidi en el carril, en el costado izquierdo, más de meterse hacia adentro, de buscar terminar jugada. Bueno, pues esa es la banda izquierda de momento del Córdoba, con Simo Buzaidi y con Adilson Méndez. Y de este hombre, de este chaval, del portugués, pasamos al que hasta hoy había sido el último fichaje confirmado del Córdoba, que es Adrián Lapeña, el central, 181 partidos, ha jugado Adrián Lapeña en esta categoría en equipos muy importantes, es canterano de la Real Sociedad, los 2 últimos años ha estado ahí en el Deportivo de La Coruña, lo están viendo jugar en todo un templo como Riazor, o sea que es consciente de la exigencia de un club como el Córdoba, ascendió a segunda con el Castellón en la temporada 2019-2020, también un club con mucha solera el Castellón, y llegó a jugar 33 partidos en el fútbol profesional entre la Segunda División y la Copa del Rey con el conjunto Orellut, de canterano de la Real, 27 años, y en Coruña, ahí están viendo esas imágenes, celebrando algún gol conseguido con el cuadro herculino. Alaban su primera temporada, dicen en Coruña que fue una grandísima primera temporada, muy buena, y cuestionan la segunda, donde ha tenido un rendimiento mucho más discreto, de más a menos Adrián Lapeña, terminó su contrato, el Depor no le renovó y llega al Córdoba, firma una temporada más otra opcional, el central del Córdoba, que se incorporará, pues como el resto de jugadores que hemos visto en este repasito, se incorporará la próxima semana a los entrenamientos, el lunes, de la mano de Iván Ania, y veremos si de aquí a final de semana hay algún anuncio oficial más, que yo me aventuro a decir que sí, que habrá algún anuncio oficial más en el Córdoba Club de Fútbol antes de que se termine la semana, y esto abarca también el fin de semana, es decir, antes de que el Córdoba vuelva a los entrenamientos el próximo lunes. Yo creo que va a haber por lo menos un par de nuevas noticias más que comentar en materia de altas para el Córdoba Club de Fútbol, entre otras cosas porque lo necesita, porque va a tener que tirar de muchos chavales para completar los primeros entrenamientos y a ver qué chavales o de qué chavales tira, porque también el Córdoba B está sufriendo una remodelación prácticamente integral. Y bueno, y va a haber que tener que tirar de mucho canterano, ya veremos muchas caras nuevas el próximo lunes. Y se estarán preguntando, bueno, más o menos visto esto, oye, ¿con quién cuenta el Córdoba? ¿Cómo está el Córdoba? ¿Qué jugadores tiene el Córdoba, no? ¿Va a salir alguno más? De aquí a que empiece la pretemporada se van a anunciar algunos más, que va a ser que sí. Pues mira, así se queda el Córdoba de momento, así está el Córdoba de esta temporada 2023-2024. Estos son los jugadores o bien que están confirmados o bien que tienen contrato. Esto no quiere decir que todos los que estén viendo aquí en pantalla vayan a continuar la próxima temporada a las órdenes de ese entrenador que están viendo ahí en pantalla, de Iván Ania. La portería sí que parece clara para Carlos Marín y Lluís Tarrés, el portero del B, que sube a la primera plantilla y es miembro de la primera plantilla a todos los efectos. Carlos Marín incluso ya ha hecho alguna publicación en sus redes oficiales mostrando su ilusión por empezar una nueva temporada, como también lo ha hecho Calderón en el costado izquierdo, o sea que Calderón tiene una temporada más y parece que, salvo giro radical, la va a cumplir con el conjunto blanquiverde. Adri Castellano y Lapeña de momento son los 2 únicos centrales con los que cuenta el Córdoba. Albarrán hoy ha sido anunciado como lateral derecho
y a partir de ahí pues se están viendo en el doble pivote Diarra y Cristian Delgado. Cristian Delgado también es un chico del B, que sube a la primera plantilla, jugador del primer equipo también a todos los efectos, así lo anunció y así lo confirmó el consejero delegado del Córdoba Club de Fútbol, Antonio Fernández Monterrubio, la semana pasada. Y bueno, y ya de ahí en adelante, lo que sí parece seguro es que Simo y Adilson van a hacer la banda izquierda, aunque Simo parece que ha contado también con ofertas del fútbol portugués y bueno, de alguna otra liga. Lo comentaremos también durante la semana. Haremos un repasito de los jugadores que pueden también salir del Córdoba, porque no todos, insisto, no todos los que están viendo en este gráfico tienen asegurada su continuidad en el Córdoba la próxima temporada. Quique Márquez en el enganche, jugador pues, controvertido para la afición, porque no ha terminado de encajar, pero que Quique Márquez tiene todavía contrato con el Córdoba y es complicado encajarlo en algún otro, como es el caso de Canario en la banda derecha, jugador que todavía tiene una temporada más de contrato, que bueno, hoy por cierto publicaban los compañeros de Córdoba Deporte declaraciones de su representante, donde bueno, pues ya avisan de una ardua negociación y compleja negociación para rescindir el contrato. El Córdoba no cuenta con Canario de ninguna manera, pero amigo, hay que encajar a Canario, que tiene un salario importante dentro de lo que es el Córdoba, lo que es la categoría, pues hay que encontrarle un acomodo a un jugador que no ha llegado nunca a cuajar, que no ha llegado nunca a ofrecer las expectativas ni siquiera mínimamente que exigen un club como el Córdoba. Ha estado muy por debajo de ese nivel, ha defraudado muchísimo Canario, pero tiene un año más de contrato y habrá que ver cómo se las apaña el Córdoba para rescindir el contrato, para encontrarle otro acomodo, ¿no? Esto está clarísimo. Canario se va a marchar del Córdoba, pero perdonando lo menos posible o sin perdonar absolutamente nada, intentando encontrar un equipo que le respete el contrato que tiene en el Córdoba, o si no se lo respeta ningún club, pues llegar a un acuerdo con el Córdoba para que entre esos dos clubes al final lleguen a las cantidades que les faltan por cobrar del Córdoba, al menos de esta temporada, ¿no? que tiene pendiente el Canario. Otro que está también en el disparadero es Carracedo, que tiene una cláusula, ya saben, que también hablaremos de eso esta semana, tiene una cláusula por la que podría salir a un club de superior categoría bastante asequible hasta mediados de mes. Vamos a ver si hay algún club dispuesto a ejecutarla. En caso contrario, Carracedo continuará jugando en el Córdoba Club de Fútbol, y arriba de momento está también Antonio Casa, que parece que también va a continuar, pero que también durante estos días de verano ha estado muy ligado, ha estado bastante relacionado con algún equipo del fútbol profesional, el caso del Burgos, y algún otro equipo. O sea que veremos qué pasa también al final con Antonio Casas. Lo que está claro es que de estos jugadores que están viendo en pantalla, no todos van a continuar en el Córdoba Club de Fútbol. Y ahí ven que estamos además viendo, pues son 14 jugadores, ¿no?, los que están viendo ahí en pantalla ahora mismo en el Córdoba. Es decir, que le faltan muchos a Iván Ania todavía para tener su plantilla, toda vez que no todos ellos van a seguir en el Córdoba. Es decir, que todavía se esperan bastantes fichajes en el Córdoba, e insisto, de aquí a que empiece la pretemporada todavía nos van a quedar algunos más que anunciar y contar y que ver, por supuesto, en todo CCF. Bueno, pues esta es la actualidad que rodea al Córdoba Club de Fútbol, pero también tenemos que comentar brevemente la que rodea al Córdoba Patrimonio de la Humanidad. También hablaremos más en profundidad durante la semana del equipo presidido por José García Román. Tenemos que hablar de fichajes, tenemos que hablar también de renovaciones, de cómo está un poco el equipo blanquiverde, pero es que hoy ha presentado su campaña de abonos. Si ayer lo hacía el equipo de fútbol, hoy lo ha hecho el equipo de fútbol sala. Ahí están viendo a José García Román en esta presentación que ha tenido lugar en Vista Alegre. Y cositas a destacar de esta presentación. Bueno, pues el lema de la campaña de abonos es siempre juntos, ahí muy ligado también al del Córdoba Club de Fútbol. La novedad es que hay descuento para quienes renueven su compromiso, un 10% en el abono, o el regalo de una camiseta conmemorativa, que están viendo ahí en pantalla, de esa camiseta conmemorativa por el 10º aniversario del club. Son las dos opciones que ofrece el Córdoba, o el descuento del 10% en la renovación del abono o la camiseta conmemorativa. Hay tres categorías. La categoría adulto, el abono va de los 100 a los 140 euros, categoría infantil hasta los 16 años. En este sentido, esa categoría dispone de un abono en cualquier zona de la pista con una tarifa plana de 50 euros, y la otra categoría es mayores de 65 años,
que también tendrán una tarifa plana en cualquier zona del estadio, pero en este caso de 90 euros en cualquier parte del pabellón. Primero irán los abonados, si están preguntándose por las fechas para la renovación y demás, bueno, pues primero los abonados, desde mañana mismo, miércoles día 5 hasta el 14 de julio, se podrán hacer las renovaciones en la sede del club, en la calle José María Martorell, y a partir del día 17 se destina ya toda esta campaña a las nuevas altas. ¿Dónde aspira a llegar el Córdoba? ¿Cuál es el objetivo que tiene José García Román en mente para este año en cuanto a la captación de socios, en el número? Pues esto es lo que decía esta mañana José García Román. Bueno, el año pasado superamos los 1000, pudo estar en torno a los 1050 o así, pues no sé, esperemos no haber defraudado. Bien es cierto que la temporada pasada no fue la mejor de nuestra instancia, pero volvemos a lo mismo, vuelvo a reivindicar la importancia que es, que quizá muchas veces el hecho de llevar 4 años no se da valor a lo que es permanecer en primera división. Esperemos que los socios valoren lo que es ver deporte de élite en Córdoba y que al menos consigamos las mismas cifras de la temporada pasada. Bueno, pues esas serán las palabras de José García Román, que espera que la ciudad valore lo que también está consiguiendo el Córdoba, que va a tener este año su 5ª campaña consecutiva en la élite del fútbol sala. Es el único deporte en Córdoba que ocupa la élite, ¿no? Realmente, porque es el único equipo que está en una primera categoría de cualquier deporte en este ámbito tan complejo, por lo menos en la ciudad de Córdoba. Insisto, durante la semana iremos viendo cositas, porque habla también del mercado, tenemos que repasar los jugadores que ya han ido llegando también al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, los que se han marchado, tenemos que hacer un poco el resumen de cómo se queda. Eso sí, está renovado, por cierto, Josan, eso sí, que es también oficial, por si alguna se lo ha perdido estos días, o sea que de todo eso también vamos a hablar durante la semana, porque queremos además también pulsar opinión de compañeros de prensa sobre cómo está o cómo están viendo ellos la situación en el Córdoba Club de Fútbol. Queremos hablar también con compañeros de Algeciras para que nos cuenten cómo ven ellos o cómo es Iván Ania, y tenemos que escuchar también al técnico asturiano el próximo viernes en la sala de prensa del Arcángel. Todavía falta por concretar la hora, pero va a ser presentado el técnico asturiano como nuevo entrenador del Córdoba a finales de semana. Es decir, que todo eso tenemos todavía por delante durante esta semana aquí en Todo CCF, así que ya saben que si quieren estar bien informados, bien informadas, ya saben dónde tienen o a dónde tienen que acudir, aquí en Todo CCF. Nosotros nos vamos a despedir, no sin antes agradecerle, como no, a Álvaro Peche su labor en realización, y a todos y a todas por haber estado cerca un día más. Mañana miércoles más, aquí mismo sitio, misma hora para más Todo CCF. Gracias por haber estado ahí. Chao.